La policía lo consideró una muerte accidental en el agua, y el caso quedó cerrado durante años, pero había pruebas que no terminaban de encajar. Años después, un nuevo detective decide reabrir la investigación y volver a analizarlo todo desde el principio. Lo que encontraron cambiaría por completo la forma de entender lo que ocurrió. Daniel Hutchins era un adolescente de 15 años que vivía en Belgrade, Montana. Había nacido el 11 de noviembre de 1980 y todos la llamaban Dani. Su familia, formada por sus padres, Rex y Cheryl, y sus dos hermanos pequeños, Stephanie y Jake, se había mudado al pueblo apenas 2 años antes. En aquella época, Belgrade era una localidad pequeña donde prácticamente todos se conocían. Dani llevaba una vida tranquila, nada fuera de lo común. Además, se había sacado el carnet hacía poco. Más adelante, ese detalle cobraría especial importancia. Como le gustaba la naturaleza, el 21 de septiembre de 1996 salió de casa por la mañana para dar un paseo por una zona natural bastante popular cerca del puente Cameron, conocida por sus accesos para la pesca. Pero pasaron las horas y Dani no volvió a casa. Al principio no parecía algo grave, pero con el paso de las horas la preocupación empezó a crecer, sobre todo cuando su madre encontró su coche aparcado cerca del río Gallatin, en una zona de acceso de pesca. Pero habían varios puntos que no terminaban de cuadrar. El coche estaba abierto, con pertenencias de valor aún dentro, y quienes la conocían aseguraban que aquello no era propio de ella. Y el punto que antes mencionamos: llevaba poco tiempo conduciendo y, según los expertos, los conductores nobles rara vez olvidan cerrar el vehículo. Además, había otro detalle que tampoco encajaba: un llavero hecho especialmente para ella y una botella de agua que su madre, Cheryl, encontró cerca del vehículo cuando fue a buscarla. Después de varias horas de búsqueda en vano, dio aviso a la policía del condado y se interpuso una denuncia por desaparición. Tras activar el operativo de búsqueda y caer la noche, los equipos decidieron continuar al día siguiente. Por el contrario, algunos vecinos del pueblo no quisieron detener la búsqueda. Entre ellos estaban Kelly y Mike, 2 hermanos del pueblo, que continuaron buscando. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer detalles inquietantes. El cenicero del coche de Dani estaba lleno de colillas y por el sendero encontraron otra del mismo tipo. De esta colilla hablaremos un poco más tarde. Luego vieron una zona junto a un pequeño arroyo, donde había una espadaña rota, como si alguien hubiera pasado por ahí hacía poco. Siguieron investigando por esa zona y acabaron encontrando su cuerpo en aguas poco profundas y pantanosas. Lo más extraño de todo es que había demasiadas cosas que no cuadraban, y aún así, la policía lo consideró un ahogamiento desde el principio. De hecho, hubo observaciones hechas en la escena que nunca llegaron a aparecer en el informe oficial. Por ejemplo, estaba el tema del reloj. Ella llevaba uno con correa extensible y apareció fuera de su muñeca. Algo raro porque eso podría indicar que alguien la había arrastrado. Aún así, ese detalle ni siquiera se incluyó en el informe. La autopsia reveló indicios de violencia. Aquí no entraré en demasiados detalles, pero se observaron lesiones en el cuerpo y restos de fango en las vías respiratorias. Aún así, la muerte fue catalogada como un ahogamiento de origen indeterminado, aunque hubo un hallazgo aparentemente pequeño que terminaría siendo clave mucho tiempo después: varios pelos que no le pertenecían. Al día siguiente, la policía regresó para examinar la escena, pero la zona ya estaba completamente alterada. Había pisadas por todas partes y varias pruebas no fueron preservadas correctamente. Por ejemplo, nunca se recogió la colilla encontrada en el sendero de la que hablamos anteriormente, ni se realizó un molde de una huella localizada cerca de la zapatilla perdida de Dani. El coche tampoco fue inspeccionado adecuadamente. Aunque hoy parezca impensable, los investigadores ni siquiera utilizaron guantes, contaminando aún más la escena. Los investigadores también centraron parte de la atención en Cheryl, la madre de Dani. Le hicieron preguntas bastante incómodas sobre la familia e incluso plantearon teorías como que Dani pudiera haberse quitado la vida o haberse caído y no poder levantarse por culpa de una rodillera que llevaba. Básicamente, la investigación empezó a seguir pistas equivocadas.
También entrevistaron al padre, Rex, y comprobaron su coartada de la mañana de los hechos. Según explicó, mientras hacía autostop, un hombre lo recogió en coche y durante el trayecto vio pasar a su hija conduciendo hacia la zona donde más tarde sería encontrada. Mientras seguían pistas equivocadas y dejaban otras sin investigar demasiado, la policía nunca consiguió un rastro claro. Además, tras la autopsia, la muerte quedó catalogada como un ahogamiento, aunque el cuerpo presentaba lesiones y con el tiempo el caso se fue enfriando hasta cerrarse por completo. Y gran parte del problema, según muchos, fue que el sheriff de entonces insistía en tratarlo como un ahogamiento en lugar de investigar la posibilidad de un homicidio. Además, se ocultó a la familia un posible ataque de carácter íntimo. Sobre los pelos encontrados en el cuerpo, hay que tener en cuenta que en 1996 las pruebas de ADN todavía eran bastante más limitadas. Como los cabellos no tenían raíz, el análisis no pudo realizarse a fondo. Aún así fueron comparados con personas cercanas a Danny, sin obtener ninguna coincidencia. Durante años, distintos investigadores intentaron resolver el caso, pero nunca lograron encontrar una respuesta clara. Ahora damos un salto en el tiempo. En 2020, 24 años después, y tras la insistencia de la familia se decidió reabrir el caso. Un año después, en 2021, tras la llegada del nuevo sheriff de la zona, Dan Springer, el caso empezó a moverse. Se contrató a un investigador retirado, Tom Elkmont, que comenzó a revisar el caso desde cero y a entrevistar nuevamente a todas las personas implicadas. Tom encontró varias dificultades durante la investigación. Un dato relevante es que en 2010 se había localizado una muestra biológica en la ropa de la víctima. Sin embargo, para 2021, la mayoría de las pruebas ya se habían perdido. Por suerte, en 2023 se contactó con un especialista en ADN y durante la revisión del archivo se localizó la ropa de la víctima, que había sido archivada por error junto a otro caso. Los investigadores volvieron a examinar las pruebas que llevaban guardadas mucho tiempo y que durante años parecían no haber servido de mucho. Tras varios intentos fallidos de analizar los cabellos encontrados, uno finalmente reveló algo importante: el ADN de un hombre desconocido. Con la tecnología actual pudieron obtener un perfil genético mucho más preciso, y en lugar de buscar una coincidencia directa, empezaron a investigar a través de familiares, reconstruyendo poco a poco un árbol hasta que todas las pistas llevaron a una persona. Un hombre llamado Paul Hutchinson. Sin embargo, resolver el caso no iba a ser tan sencillo como parecía. La policía lo vigiló durante varios días y, a simple vista, parecía alguien totalmente normal. Tenía siempre la misma rutina: desayunar, trabajar y luego pasar el resto del día en el campo. No tenía antecedentes, tenía familia, 2 hijos y durante años llevó una vida completamente normal. En 1996 estaba estudiando en la Universidad Estatal de Montana, en Bozeman, donde obtuvo su título en pesca, vida silvestre y biología. Más adelante trabajó durante más de 2 décadas para la Oficina de Administración de Tierras en Dillon. Nadie lo había relacionado con el caso. Pero había un detalle importante: en el momento del incidente estaba en la zona. Después de varios intentos de obtener ADN del sospechoso a través de objetos desechados en la basura para confirmar las sospechas, los investigadores se encontraron con un obstáculo legal. El problema era que en Montana las leyes sobre privacidad eran muy estrictas. A partir de ese momento, los investigadores centraron sus esfuerzos en encontrar una manera legítima de entrevistar a Paul, algo que finalmente consiguieron. En julio de 2024, los investigadores acudieron a hablar con él. La entrevista se prolongó durante casi 2 horas y comenzó de forma muy gradual para no alertar al sospechoso. Además, debido a las leyes de Montana, no podían preguntarle directamente si era culpable, por lo que tuvieron que conducir la conversación poco a poco hacia ese punto. Durante la entrevista, los investigadores le mostraron imágenes de 4 mujeres relacionadas con casos sin resolver, aunque él solo era sospechoso en uno de ellos. La tercera fotografía era la de Danny. Cuando llegaron a la tercera imagen, su comportamiento cambió por completo.
Comenzó a mostrarse muy nervioso, sudaba constantemente, se tocaba la cara, se rascaba e incluso llegó a morderse la mano. Cada vez parecía más incómodo y le costaba mantenerse calmado. En un momento de la entrevista terminó desplomándose sobre la silla, visiblemente afectado. Intentaron empujarlo lentamente hacia una confesión, buscando contradicciones o alguna reacción que los acercara a la verdad. Pero las leyes de Montana les impedían hacer la pregunta de forma directa, solo podían insinuarla. Por ejemplo, en un momento de la entrevista le dijeron que ya tenían el perfil de ADN de la persona responsable de lo ocurrido con Danny y le preguntaron si sabía de quién podía tratarse. Como no confesó, a pesar de todos los indicios, al finalizar la entrevista los investigadores no tuvieron más opción que dejarlo marchar. Menos de 24 horas después, se había quitado la vida. Días más tarde, los resultados confirmaron las sospechas. El ADN coincidía. Después de casi 3 décadas, finalmente había una respuesta. Los investigadores creen que no se conocían y que todo fue un encuentro al azar, lo que explicaría la dificultad del caso. Para la familia no cambia lo ocurrido, pero sí supone el cierre de años sin respuestas.